Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 35 minutos. Iniciamos el segmento de análisis, opinión, entrevistas. Y teniendo en consideración lo que ayer dejábamos pendiente al haber analizado el triunfo de Ollanta Humala, con pequeños porcentajes sobre la candidata Keiko Fujimori. Ollanta Humala, de tendencia izquierdista, su primer discurso a medianoche, cuando ya conoció de este virtual triunfo, fue precisamente llamar a la concertación. Keiko Fujimori igualmente acepta la derrota y le desea suerte a su contrincante, pero también ayer agregó: seremos la oposición que representa ese 48% de peruanos que apoyan el modelo económico. Se refiere al modelo económico actual. Y esto nos lleva a seguir a la expectativa de conocer cuál será la política en definitiva que Ollanta Humala aplique. Él ha hablado de un gobierno de concertación, pero también ha adicionado el hecho de poner una frase que creo que los ecuatorianos también la conocemos y la conocemos en todo el mundo, con inclusión social. Es decir, ese socialismo o capitalismo que debe tener rostro humano. Esta parte es importante, pero lo que queremos el día de hoy, quiero acá con este análisis, es llevar siempre a la aportación de lo que los ecuatorianos también necesitamos ir conociendo. Mire usted los hechos. Primero, el mercado de valores de Perú en Lima se manifestó nervioso por el triunfo ya comprobado, definitivo, de Ollanta Humala, al punto que, a pesar de haber cerrado la bolsa de valores cuando iba cayendo un 7,8% en su valor, en la práctica luego tuvo que reactivarse o volver a operar, y al cierre de la jornada del día de ayer cayó 12,45%. Para que algunas personas que de pronto no conocen esta herramienta financiera de la bolsa de valores en cada uno de los mercados alrededor del mundo, debo agregar que la bolsa de valores es donde se comercializan papeles que representan generalmente, en su mayoría, acciones de empresas. Las acciones de las mineras peruanas el día de ayer cayeron en ese aproximado 12%. ¿Qué significa? Que si nominalmente tiene un valor de $100 cada acción, para poner un ejemplo, en el mercado bursátil, si la mina genera utilidades importantes o el retorno de la inversión es altísimo y acelerado, pues obviamente esos $100 se quedan como valor nominal, y en la práctica, en la comercialización, el valor bursátil de esa acción puede treparse a 110, 120, vaya uno a saber. A veces hay acciones de empresas o de inversiones que pueden hasta duplicar, triplicar sus valores, y en algunos momentos superan, ¿no? Si vale $100 la acción, puede llegar hasta valer hasta $1.000. Todo depende de la cantidad de utilidades que genera esa empresa y de la velocidad. Por ejemplo, utilidad del 100% en 10 días o en 30 días. Entonces, a mayor velocidad se multiplica por el porcentaje de valores, de utilidades, y esto aumenta y aumenta a veces hasta el infinito, y por eso tienen que los valores de acciones tienen que dividirlos para que pueda de alguna manera ser manejado. Esa es la bolsa de valores, que de paso también hay que decir que es la manera más práctica y real de democratizar al capital. ¿Por qué? Porque una empresa que vende sus acciones en el mercado, en la bolsa de valores, no le pertenece a una familia, no le pertenece exclusivamente a un grupo de inversionistas, sino que cualquier ciudadano llega allí, compra estas acciones y es partícipe de las utilidades. También es obvio que si la empresa está mal administrada, los valores de la acción caen, y quien ha invertido va a perder dinero. Compró a 100 y tendrá que venderlo a 80 o a 60, y de alguna manera va a perder dinero. Ayer
supuestamente partamos de que las acciones valían $100, no pongamos que valían más allá del valor nominal. Entonces cada tenedor de acción perdió $12 aproximadamente por acción en su valor al momento de vender. ¿Por qué? Porque seguramente un número importante de accionistas de las mineras peruanas especialmente fueron a la bolsa de valores a vender esas acciones. Al momento de haber alta oferta, es obvio que los precios van a bajar. Esto es lo que pasó ayer. Y claro, Ollanta se preocupó. Comenzó ya a decirle a los peruanos que él va a hacer un gobierno de concertación. Es más, por primera ocasión ya se lo escuchó hablar de un mercado, o abrir el mercado, o hablar de economía de mercado. Es decir, que la economía progresa en función de lo que se va liberando el mercado. Todo esto en un marco en el que Latinoamérica continúa, con Ollanta ingresando, a excepción de Chile, hacia la política de izquierda. Mientras Europa, y lo corroboran las últimas elecciones en España y en Portugal, está pasando Europa de la izquierda a la derecha. ¿Qué tiene que ver, verdad, la derecha y la izquierda con el tema de las elecciones? Es que el elector prueba, por decir así, cuando vota por la izquierda, a ver si la izquierda es la que le soluciona sus problemas. Recordemos cuando hemos hablado de la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad se fundamenta en que las ofertas electorales se cumplan, y ojalá que se cumplan mucho más inclusive de las expectativas, para que ya sea un gobierno de izquierda o de derecha, tenga una estabilidad y le pueda proveer el bien común, bien general, a todos los componentes de la sociedad. Estados Unidos, ayer, en apoyo a Ollanta manifestó que va a trabajar en su gobierno y que lo apoyaría. Keiko Fujimori habló de apoyarlo o de no hacerle una oposición irracional, es decir, que no vaya a verlo a la polarización, que sería terrible en Perú, sino que haya un consenso, más todavía cuando el mismo Ollanta cumpliendo las últimas promesas que entre ambos candidatos se hicieron, ayer ya la invitó a Keiko Fujimori a incorporarse en todo caso a ese gobierno de concertación. No ella, no seguramente sus principales allegados, pero sí en ese plan nacional que necesita Perú para continuar creciendo. Sin embargo, y aquí debemos dejarlo anotado, el nacionalismo que Ollanta había pregonado durante su campaña es lo que seguramente él tendrá que aclarar. ¿Se mantiene o no en esa filosofía, en esa política, ideología de nacionalismo, o cambia una vez que ya logró la presidencia? Para algunos eso podría sonar a pragmatismo. Gana las elecciones y va a hacer lo que corresponde, lo que es necesario para el Perú, para los peruanos, olvidándose de ideologías, olvidándose de esas filosofías retrógradas en muchos de los casos. El nacionalismo es una doctrina política que propugna como valores fundamentales el bienestar general, como lo hace todos los movimientos, todos los ismos hablan del bienestar general, pero lo hace preservando los rasgos identatarios. Esto hacía prever, y ya lo había dicho Ollanta en su experiencia electoral anterior cuando perdió contra Alan García. Él hablaba de los incas y hablaba del Tahuantinsuyo y una serie de otras partes de la historia que en teoría en esta época ya deben ser superadas, por lo menos, no olvidadas, pero superadas. Esos distanciamientos, como existe por ejemplo en Bolivia, con un gobierno que a pesar de ser nacionalista también no ha sido de extremo nacionalismo. Pero también Evo Morales, cuando ganó la presidencia, hablaba de Tahuantinsuyo, que la tierra era propiedad de los indígenas, en fin. Todo esto también sobre Ollanta está alrededor, ¿verdad?, como una atmósfera nacionalista, cuando habla él de los rasgos de los incas, etcétera, etcétera. Luego busca la independencia en todos los órdenes.
económica, política, social, respecto a cualquier potencia extranjera. Sin embargo, a Ollanta se lo relaciona con Hugo Chávez. Ayer volvió a repetir que él no va a aceptar injerencias extranjeras. También ese tema está por verse o en discusión. Pero lo más importante es lo que quiero resaltar. Cuando Ollanta siempre habló de las nacionalidades indígenas, y este es un tema que creo va a ser muy, muy importante. Seguramente logró la votación de los indígenas, y los indígenas peruanos estarán a la expectativa del cumplimiento de esas ofertas. Y ahí hay que ver qué va a pasar en el futuro. Pero el nacionalismo tiene dos grandes columnas que son las fundamentales como principios: la soberanía nacional en sí y la nacionalidad, que aparentemente va de la mano. No, la nacionalidad me refiero a esta parte de indígena, y la soberanía nacional es de cualquier país que busca solo defender sus derechos y su autonomía. Solo de paso, recordemos que el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler fue fundamentado precisamente en respetar a la nación alemana. Él hablaba de un tercer reino, el Tercer Reich, y con un socialismo, es decir, un gobierno de izquierda, pero alemán. Entonces ahí nace el nacionalsocialismo, que fue el partido o nazi, que es una parte más corta para identificar a este movimiento político que llevó al poder a Adolfo Hitler. Estas son las tendencias, a veces extremas, que de tiempo en tiempo aparecen a lo largo de la historia de la humanidad. Y dejemos al final este otro elemento, que es el modelo económico, que Alan García fue el que le dio más fuerza en los últimos años, con un crecimiento promedio de un 7% anual. Se basó en dos principios: apertura a la inversión extranjera y apertura a los mercados, es decir, al libre mercado. Aquí todavía sigue pendiente, ya a pesar de que ayer Ollanta habló un poco más sobre este tema. Parece que no domina inclusive este léxico de la apertura del mercado, porque él hablaba allí un tanto entrecortado entre lo que busca realmente para el Perú, la apertura del mercado. Pero acá dejo yo esa pugna que existe entre un nacionalismo que busca la soberanía, la independencia en todos los órdenes respecto a las potencias extranjeras. ¿Cómo verlo, verdad?, a ese nacionalismo con la apertura a la inversión extranjera, a que haya inversionistas de cualquier país del mundo que lleguen al Perú llevando su dinero, cuando hay un nacionalismo que busca generar inclusive riqueza desde el interior. El nacionalismo dice: yo no necesito inversión extranjera, nosotros vamos a generar riqueza desde adentro para repartirla entre nosotros. En teoría, esa sería la filosofía, la doctrina política de Ollanta y de su Partido Nacionalista Peruano. Veremos y seguimos agregando esto, y de lo cual a los ecuatorianos nos interesa tener siempre pendiente y estudiar, si se quiere, y aprender de experiencias ajenas en lo que en la práctica nos conviene, para tener también estos elementos de juicio dentro de lo que siempre buscamos en este informativo como madurez política, educación o cultura política. Vamos al corte comercial.